Buenos días. Se abre la sesión. Señoría, ruego a los portavoces y a las portavoces que comuniquen si las hay sustituciones en sus grupos parlamentarios. Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Buenos días, señor presidente. No hay sustituciones. Grupo Parlamentario For Asturias. Buenos días, presidente. No hay Grupo sustituciones. Parlamentario Izquierda Unida. Buenos días, presidente. No hay. Grupo Parlamentario Podemos Asturias. No hay sustituciones. Grupo Parlamentario Popular. Buenos días, presidente. No hay sustituciones. Grupo Parlamentario Socialista. Buenos días, presidente. No hay sustituciones. Muchas gracias, señoras y señores portavoces. De acuerdo con el calendario aprobado por la Comisión y señalado por su mesa, ha sido citado para las 9 horas don Roberto Macías en calidad de trabajador de UGT Andalucía, integrante de la Plataforma por la Honestidad. Llámese, por favor, al compareciente. Hola, buenos días, señor Macías. Se hace constar la presencia del compareciente. De conformidad con el artículo 74 del Reglamento de la Junta General y con la resolución del presidente de la Cámara 2/4 de 20 de octubre de 1998 sobre comparecencias ante las comisiones de investigación, se procederá a dar lectura al compareciente de sus derechos y eventuales responsabilidades, salvo que el compareciente renuncie a la lectura. ¿Renuncia a la lectura? Tal y como se le comunicó en tiempo y forma, el compareciente ha sido requerido para que, en su condición de trabajador de UGT Andalucía, integrante de la Plataforma por la Honestidad, preste testimonio ante la Comisión de Investigación sobre los cursos de formación en Asturias, la gestión y medidas de control de los mismos, la eficacia de las políticas desarrolladas y el destino de las ayudas concedidas en el marco de la concertación social, con especial atención al ámbito de la inserción laboral y la mejora de la empleabilidad, aportando sus conocimientos y su experiencia acerca del objeto de la misma. Como también se le comunicó en tiempo al compareciente, tiene la posibilidad de efectuar una exposición previa, si así lo desea, por no más de 15 minutos. Seguidamente, los miembros de la comisión podrán formularle preguntas de acuerdo con el siguiente orden. Comenzará el Grupo Parlamentario Podemos Asturias y de ahí en adelante de menor a mayor según el tamaño de los grupos. Concluida la fase de preguntas, podrá como compareciente intervenir para hacer aclaraciones o precisiones por no más de 5 minutos. La comparecencia se desarrolla en sesión pública que se puede seguir en directo a través de la web de la Junta General, se graba y se publicará en el diario de sesiones de la Junta General. ¿Desea el compareciente hacer una exposición previa? Sí. Tiene la palabra. Señorías, agradezco su invitación para intervenir en esta comisión de investigación. Ya me hubiese gustado intervenir en la misma comisión formada para tales efectos en el Parlamento andaluz, pero el PSOE, Ciudadanos y Izquierda Unida cerraron la puerta a una segunda ronda de intervenciones, sin permitir las comparecencias en concreto de alumnos, profesores y formadores, que son sin duda los grandes afectados por este presunto fraude. En mi caso, la Plataforma por la Honestidad solicitó mi comparecencia, que por cierto nunca se aprobó. Fue decepcionante ver el cierre precipitado y en falso de dicha comisión, que concluyó sin delimitar responsabilidades. Así pues, de los 3.000 millones de euros destinados a la formación para parados andaluces desde el año 2002 hasta el 2012, se cerró en el Parlamento andaluz sin fijar ningún tipo de responsabilidad política. Sin temor a equivocarme, puedo calificar de una auténtica pantomima, estafa y tomadura de pelo a los andaluces el dictamen aprobado en esa comisión. Sin embargo, hubo un testimonio valiente que pasará a los anales de la Cámara Andaluza como una de las mayores y grandes verdades ahí contadas. Y me estoy refiriendo al testimonio del testigo protegido, el funcionario Teodoro Montes. Este trabajador de la Consejería de Empleo, que ha sufrido y sigue sufriendo un auténtico calvario y persecución por denunciar la corrupción en la formación, relató que estos cursos para parados fue el negocio del siglo. Por cierto, señorías, el gobierno andaluz estuvo ocultando al Parlamento al menos 56 expedientes de ayudas concedidas por la Administración andaluza al Instituto de Formación y Estudios Sociales IFES, el ente del sindicato UGT encargado de impartir los cursos de formación en el que estuvo trabajando hace unos años José María Moriche, el marido de la expresidenta de la Junta, Susana Díaz. Incluso el PP le remitió un escrito al presidente de dicha comisión de investigación del Parlamento, Julio Díaz de Ciudadanos, en el que le reiteró que necesitaba copia digitalizada o en su defecto en formato papel de los 56 expedientes de ayudas de la Junta a IFES, así como los expedientes de reintegro que en su caso se hubieran acordado. Por citar un ejemplo de esas obstrucciones a la investigación parlamentaria, en el gobierno de Susana Díaz tardó unos 4 meses en enviar el polémico macroexpediente
98-2009-J217 de una subvención de 8 millones de euros en el que UGT presuntamente coló facturas falsas y que está plagado de irregularidades, como ha alertado tanto la Fiscalía Superior de Andalucía como la Cámara de Cuentas. Sobre este expediente, la misma Cámara de Cuentas ha alertado el riesgo de que prescribiera. La prescripción debe sonar como música celestial en el oído de los corruptos. He querido centrar la primera parte de mi exposición en la comisión de investigación formada en Andalucía, pues sería muy doloroso y lamentable repetir los mismos errores en esta comisión. Sería imperdonable que de nuevo los responsables políticos y los dirigentes sindicales salieran victoriosos y por la puerta grande. Y ahora que les conozco, decirles que tienen una oportunidad histórica para dilucidar lo que es, a mi juicio, uno de los mayores fraudes en la historia de España. Y en esta segunda parte de mi exposición quiero referirme a la infame actuación del gobierno andaluz para investigar las ayudas concedidas a UGT. Y aprovecho mi intervención para protestar por su escandalosa opacidad para informar a los ciudadanos andaluces. Espero que el gobierno del señor Juan Manuel Moreno Bonilla por lo menos nos diga qué cantidades reclama la administración andaluza a la UGT y que cifre las cantidades de dinero recuperadas. De momento, conocemos por boca de doña Susana Díaz Pacheco que la Junta ha recuperado solamente 25.500 euros de 2 facturas cobradas indebidamente por UGT, una por la comida sindical en la Feria de Abril de Sevilla y otra de un acto del Instituto Andaluz de la Mujer. Escuchamos todos bien, 25.500 euros es lo que se ha recuperado. Pues bien, ahora toca hablar de las reacciones relacionadas al escándalo del presunto desvío de fondos públicos por parte de la Junta de Andalucía. La reacción de la Junta de Andalucía en estos años ha sido claramente de protección al sindicato, con las primeras revelaciones en la prensa nacional alertando del presunto desvío de fondos públicos. La decisión que adoptó el gobierno andaluz fue solo de investigar las facturas que se hubieran denunciado en los medios, descartando analizar otros expedientes a pesar de las múltiples irregularidades detectadas, alegando que no se podía saber si había otras facturas falsas si no se denuncian. El entonces portavoz Miguel Ángel Vázquez negaba de antemano cualquier abuso de UGT con cargo a la formación, alegando que en esos fondos estaban perfectamente fiscalizados gracias a que existe un cumplimiento estricto, tasativo de la ley y a que se mira por el último euro que se pone al servicio de la formación. Pero pudieron más la presión social y periodística que obligaron a actuar al gobierno andaluz, que inició un procedimiento de revisión de oficio de acuerdo con lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo, por el que tuvieron que reclamar nueva documentación a UGT sobre los fondos públicos recibidos al considerar insuficiente la remitida por el sindicato. Casualidades del destino, fue un UGTista, José Sánchez Maldonado, el exconsejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, al que le correspondió investigar estos expedientes y exponer los datos. En su comparecencia en el Parlamento andaluz en el año 2014 aseguró que habían revisado 21 expedientes y que reclamaban en firme a UGT el reintegro de 15,3 millones de euros por presuntas irregularidades y falta de justificación en dichas ayudas. Pero desde el año 2014 guardan total secreto y hermetismo. Más de 4 años sin actualizar datos, sin informar a los andaluces del estado de la investigación. Parece que se trata de un secreto de Estado. El gobierno andaluz mantiene oculto, por tanto, el desfalco que sus funcionarios han podido certificar en el proceso de revisión iniciado. Después de que los medios de comunicación destaparan la presunta trama de las facturas falsas, incluso el portal de transparencia ha negado el acceso a la información relativa a estos expedientes a la periodista Silvia Moreno del diario El Mundo, alegando que la publicación de la información solicitada supondría para la entidad de UGT un evidente daño a sus intereses económicos. Ni tampoco le han facilitado la información a la oposición, que ha planteado numerosas preguntas en el Parlamento, pero nunca han obtenido respuesta. En definitiva, la Junta de Andalucía oculta el posible fraude del sindicato hermano del PSOE. Pero en este proceso de revisión de expedientes se han cometido graves y gravísimos errores, fallos clamorosos, equivocaciones de una gruesa envergadura. Me refiero a la equivocación de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía para elegir la vía para reclamar la devolución de estas cantidades a UGT. En vez de abrir expedientes de reintegro, como ha hecho, para recuperar al menos 27 subvenciones, como he dicho, que suma cantidades millonarias y superiores a los 15 millones, tenía que haber iniciado un procedimiento de revisión de oficio
idénticos a los que la Administración andaluza está tramitando para recuperar el dinero presuntamente defraudado a través de los SERE irregulares. Este error ha eximido al sindicato de tener que devolver más de 1 millón de euros que le reclamaba la Junta por irregularidades en el Plan Orienta del año 2009, subvencionado con 5,7 millones de euros. Ha sido tan escandalosa la equivocación de la Junta que provocó un clamor entre toda la oposición. Y yo mucho me temo que todas las reclamaciones están mal desde el origen. Y este error en el planteamiento inicial abre la puerta a una exoneración masiva, por lo que no sería posible recuperar el dinero desviado. Y el dinero público, por lo tanto, jamás va a ser recuperado. La Administración pocas veces se equivoca, pero en este caso los errores claman al cielo. Señorías, lo ocurrido en UGT Andalucía es muy grave desde el punto de vista político, judicial, administrativo, sindical y social. Así debió entenderlo también la magistrada doña Mercedes Alaya, que el 19 de diciembre del año 2013 ordenó a la Unidad Central Operativa el registro de la sede central del sindicato en Andalucía y de otras empresas vinculadas al holding. Con el levantamiento del secreto del sumario del caso UGTA, se puso al descubierto todo un entramado presuntamente defraudatorio por parte del sindicato a través del cobro de comisiones, la generación de rappel con proveedores o el maquillaje para cargar a la Junta gastos ajenos a subvenciones finalistas. También aflora en los más de 3.000 folios del sumario un intenso pulso entre el Ministerio Fiscal y la jueza Mercedes Alaya, que perdió la instrucción en el año 2014 tras fallar en su contra la Audiencia Provincial de Sevilla. Dice, comentarles que siempre me ha resultado extraña la actuación de la Fiscalía Anticorrupción, pero en este caso todavía más, pues empleó a fondo para apartar a la magistrada del caso. Desde entonces la investigación está empantanada o marcha al ralentí. Las parálisis de las pesquisas que tramita el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla desde hace nada menos que 5 años contrasta con el avance de una investigación que comenzó más tarde en Asturias, también sobre la supuesta financiación ilegal de UGT a través de subvenciones públicas. La Intervención General del Estado ratificó recientemente en el Juzgado de Instrucción 4 de Oviedo la pericial que hizo sobre este caso en el que confirmaba las irregularidades cometidas por el sindicato. Tardó 1 año en hacerla. En cambio, en Sevilla ya han pasado 3 años y 8 meses desde que el juez encargado solicitó la pericial el 21 de mayo del 2015. Según la última pericial aportada al Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla, el fraude superaría como mínimo los 5,3 millones de euros. Se trata de una cantidad muy calculada a la baja, ya que el interventor de la Administración Autonómica que ha realizado la pericial solo ha podido analizar 11 de los 31 expedientes sobre los que se encargó el trabajo. Este importe se obtiene después de un exhaustivo trabajo encargado en marzo del 2015 que el funcionario ha realizado en solitario y sin verse liberado de sus obligaciones laborales, como hace constar en un apartado de limitaciones al informe. Fijaros ustedes la exagerada y desesperante lentitud judicial en este caso. Ni duda cabe que la maquinaria judicial para investigar la corrupción se muestra lenta y torpe. Esto es una muestra más que tenemos un sistema judicial antiguo, deficiente y lento. No salgo todavía de mi asombro al saber que un único funcionario sea el responsable de revisar los expedientes de UGT. Este hombre se queja de la ausencia de ayuda personal, de la imposibilidad de contar con toda la documentación correspondiente de los expedientes o de falta de la misma y de la ingente documentación existente. Tratándose de acciones formativas cofinanciadas por fondos europeos, me pregunto si en Europa ven con buenos ojos que estas enormes limitaciones y carencias impidan recuperar el dinero proveniente del Fondo Social Europeo. Miren, soy testigo y me consta que la organización en Andalucía, por lo menos desde el año 2006, creó una realidad contable paralela para justificar ayudas mediante artificios financieros y pudo beneficiarse mediante una ingeniería contable del presunto fraude. Podía contarlos cientos de historias de cientos de compras realizadas por el sindicato en Andalucía, pero terminaría por aburrirles y no es ese mi objetivo en esta intervención. Al contrario, quiero motivarles a investigar a profundidad las prácticas del sindicato en Asturias, que son hechos idénticos a los ocurridos en Andalucía. Empezaré, si me lo permiten, con este bolso de viaje
que contiene una funda para portátil. Es una imitación de un bolso de viaje de Salvador Bachiller. Fue encargado por la dirección del sindicato para un congreso en el año 2009. Este maletín fue pagado con subvenciones públicas. Se modificó la factura para ser endosado a, se los digo ahora, un momentito, al plan Forman 21, expediente 98-2008 J-2004, un programa financiado con fondos de la Junta de Andalucía y la Unión Europea. Aproximadamente 70.000 euros que imputaron de forma irregular a este programa. Pero en ese mismo congreso, no sé cómo voy de tiempo, también se entregaron unos bonitos bolígrafos de Francis Montesinos. Lo muestro si me lo permiten. Estos bolígrafos costaron 19.000 euros. 19.000 euros. Más adelante les hablaré de este bonito reloj. Todo esto fue pagado con fondos públicos. El modus operandi en el maquillaje contable para la justificación de cualquier subvención era siempre el mismo. Conceptos muy genéricos para así colar cualquier gasto. Por ejemplo, en el expediente 98-2008 J-244, el despacho Garrigues facturaba como sus servicios como mantenimiento de equipos, cuando el servicio prestado correspondía al asesoramiento jurídico. Por citar otro ejemplo de conceptos genéricos, con el mantenimiento del Facebook, por lo visto, necesitábamos de ayuda externa, técnica y especializada para mantener la página Facebook del sindicato. En este caso se solicitó al proveedor Superagencia 86 vía correo electrónico una factura por importe de 2.832 euros, que se modificara el concepto de la misma y se pusiera el concepto de publicidad expediente 98-2008 J-244 en alusión a los cursos de formación profesional destinados al programa de formación profesional ocupacional. Para no extenderme más, deciros que incluso el material utilizado en las elecciones y otros regalos con más glamour se cargaban a las ayudas a la formación gestionadas por el sindicato. Por ejemplo, 200 bolígrafos de plata por un coste de casi 12.159 euros. 200 relojes de caballero que costaron 11.956 y otros 200 relojes correa marrón. Estos son, bueno, ya no sé dónde me lo dejé. Esto es uno de los relojes que se encargó por el sindicato para dama con el holograma de la UGT. Y todo este merchandising se pagaba con fondos públicos. 7, 8. Debo precisar que durante 6 años aproximadamente estuve trabajando en la central de compras como personal administrativo. Por tal motivo puedo hablar con total conocimiento de las prácticas que a continuación describiré. Las primeras son las mordidas, pagadas por los proveedores a UGT, llamadas de una forma elegante como rappel o comisión. Debo deciros que se aplicaron por lo menos desde el año 2006, al igual que los botes o saldos a cuenta con los proveedores. Dicho seguimiento y control se realizaba desde la central de compras del sindicato. Los rappel, comisión o mordidas no son más que un impuesto del tipo revolucionario pagado por los proveedores de confianza al sindicato, que era una condición sine qua non para establecer una relación comercial de confianza. Desde el año 2006 hasta el 2012 fue una práctica habitual en la organización. Según la Fiscalía Anticorrupción, con el rappel se repercutía un porcentaje en las compras que hacía el sindicato un proveedor soportado por este y posteriormente ingresado a la cuenta del sindicato. Luego, ante la administración, el sindicato presentaba la factura sin incluir este descuento, lucrándose así en el exceso y falseando las justificaciones que presentaba la administración. Los importes totales obtenidos por el sindicato a través de este rappel, prosigue el fiscal anticorrupción, se repartía entre la propia estructura regional y las uniones provinciales a través de una comisión ejecutiva. En segundo lugar, hablaré de los botes. En cuanto a los botes, cuenta el fiscal anticorrupción que esta figura, el sindicato encargaba la elaboración de facturas similadas que sin responder a realidad o negocio jurídico alguno pasaba a formar parte de una cuenta acreedora de UGT con terceros y siempre previo pago de esas facturas. Esto hacía que el sindicato sostuviera actividades al margen de la subvencionada con cargo a ese bote.
Así, de esa manera, la actividad ordinaria de la entidad se sufragaba con fondos que realmente eran procedentes de subvenciones destinadas a fondos de formación. Un simple correo dando una instrucción a cualquier proveedor era suficiente para alterar cualquier factura, modificar el concepto real y buscar el encaje en alguna ayuda o simplemente generar una factura ficticia, con el objetivo de ir inflando esos saldos y poder cubrir cualquier actividad no subvencionable. En el año 2010, ante las importantes cantidades que existía con los proveedores, la dirección del sindicato encargó a la empresa GAEX un software de gestión que ayudara a controlar estos saldos. En dicho sistema existían dos apartados, uno denominado gestión de botes y otro gestión del rappel. ¿Y por qué se adoptó esa decisión? Durante unos años dichos saldos o botes, al igual que el rappel, se controlaba con una simple hoja de Excel, pero dicho sistema generaba grandes retrasos y complicaciones para la elaboración de informes que solicitaba el tesorero de UGT. Un Excel era una herramienta muy rudimentaria para controlar estos ingresos y daba muchos problemas con los proveedores que tenían que pasar por UGT para cuadrar sus cuentas. Por eso la dirección del sindicato optó por perfeccionar e informatizar este proceso. La sensación de impunidad era total. Así se lo manifesté a la Unidad Central Operativa el día 15 de enero del año 2014, al asegurar que el Espiro, el software de gestión de UGT, contenía dos módulos, uno para controlar los botes y otro los rappel. Incluso existía un bote con los alquileres y arrendamientos ficticios del programa Orienta, programa que tenía como objetivo apoyar a la población andaluza para la inserción en el mercado laboral, asesorándolo en la búsqueda de empleo. Estos alquileres ficticios de locales y equipos informáticos también se utilizaron para justificar ayudas, como las de formación vía Soralpe, por cierto, empresa participada al 100% por UGT. Con todos estos datos acudí a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, a la OLAF, y presenté una denuncia contra UGT e IFES Nacional el día 22 de febrero del año 2017 por presuntos delitos de falsedad documental y malversación de caudales públicos en subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. En la denuncia presentada advierto que en al menos 4 comunidades se investiga UGT por hechos idénticos a los ocurridos en Andalucía, Asturias, Extremadura y Baleares. Es decir, la organización siguió el mismo modus operandi al aplicar los mismos principios y criterios para incluir los gastos de su personal en subvenciones destinadas a la formación, así como los alquileres de sus sedes. Cuento a la OLAF esta operativa. IFES ha sido uno de los principales instrumentos para concurrir a convocatorias y gestionar subvenciones de alcance nacional y autonómico. Su patronato está compuesto por representantes de federaciones y uniones de UGT, otras sociedades mercantiles como Formación 2020 y Localmur, en la que UGT también tiene participación. La respuesta de la OLAF se produjo el día 3 de mayo del año 2017 con la siguiente conclusión. La OLAF ha analizado la información recibida con arreglo a lo dispuesto en el reglamento 883-201 y considera que no justifica el inicio de una investigación, puesto que las autoridades judiciales están investigando las presuntas irregularidades y o fraude identificados en la información recibida. Me dice, en todo caso, la OLAF ha solicitado a las autoridades nacionales información sobre las medidas adoptadas para asegurar la correcta ejecución de las subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo otorgadas a UGT e IFES en las distintas comunidades autónomas. No contesto con esta respuesta, amplío la denuncia y recibo un dato muy importante que por la opacidad de la administración en Andalucía no he podido confirmar ni certificar. Pero me responde la OLAF que las autoridades nacionales han procedido a revocar la asistencia del Fondo Social Europeo otorgado al sindicato UGT en Andalucía bajo el periodo de programación 2007-2013. Quizá ustedes, señorías, puedan ayudarme a llegar a la verdad con este asunto, pidiendo la colaboración de la Administración andaluza para dilucidar si efectivamente le han revocado las ayudas al sindicato en este periodo de tiempo. Termino mi intervención. Gracias. Muchas gracias. Pasamos al turno de preguntas. Comienza el Grupo Podemos Asturias. Voy a realizar las preguntas desde el asiento. Gracias.
Bueno, muchas gracias, señor Macías, por haber acudido a esta comisión de investigación, en la que, por si acaso queda alguna duda, porque seguramente algún avispado tratará de deslegitimar las aportaciones que usted ha realizado, diciendo que esto todo es una cuestión relacionada con lo que sucedió en Andalucía y con las denuncias que usted ha protagonizado y con el juicio que, tras 7 años, está a punto de ofrecer una sentencia. Lo más interesante de lo que usted ha venido a aportar a esta comisión de investigación, desde nuestro punto de vista, pasa por señalar no solamente las irregularidades y los mecanismos que se pueden repetir, sino también las dificultades que han encontrado las investigaciones de la corrupción y también la importancia de la respuesta desde la sociedad civil, porque usted forma parte, si no me equivoco, de una plataforma que trata precisamente, una plataforma llamada Por la Honestidad, que trata de alguna manera de recabar los testimonios que de forma aislada permiten componer un mapa de cómo ha sido el desvío de fondos, no solamente de una organización sindical en concreto, sino probablemente pues, de prácticas irregulares que han sido compartidas. La primera pregunta que querría hacer, por tanto, es, ¿usted tiene indicios de que esta mecánica se haya repetido en otras comunidades autónomas? ¿Puede servir lo que ha sucedido en Andalucía para prevenir y tratar la corrupción que pudiese estar asociada en los fondos de formación de otras comunidades autónomas? Los indicios que existen son las mismas investigaciones que se están llevando, por lo menos, en 4 comunidades autónomas: Andalucía, Extremadura, Baleares, Extremadura, Andalucía, Baleares y aquí. Lo que usted describe parece ser, y así también lo apuntan los informes de la UCO y de la Intervención General, que han trascendido los medios de comunicación, por lo menos en Asturias, lo que hemos podido conocer a nivel público, señalan que no solamente existían casos puntuales de gente que metiese la mano en el cajón, sino que quizás la gravedad y las dimensiones de este desvío de fondos pase porque constituye un mecanismo que era compartido y en el cual tenían que ser partícipes distintas personas, incluso sin saber exactamente lo que estaban haciendo. ¿Comparte esa opinión? Sí, yo creo que en la organización en Andalucía por lo menos era consciente de estas prácticas, que todos los que componían la comisión ejecutiva en los años que se investigan eran conocedores. No me queda a mí la menor duda que toda la organización, por lo menos en Andalucía, tenía conocimiento de la existencia de estas prácticas destinadas a desviar dinero público. Y tampoco tengo la duda, no me queda ninguna duda, que los responsables de los departamentos del UGT, de estos departamentos, que también tenían pleno conocimiento de las actividades que se estaban llevando a cabo por parte de la organización. Porque esto no es un desvío que pueda ejecutar única y exclusivamente una persona, sino que cuando estamos hablando de las dimensiones de la extensión, ya sea por provincias, ya sea por distintos programas, esto no puede ser simplemente, como hemos visto en otros casos de corrupción, los que simplemente una persona de manera aislada trataba de apropiarse de los fondos para enriquecerse o simplemente para disfrutar de una serie de prebendas. Lo que usted describe es un mecanismo mucho más extenso. Es un mecanismo mucho más extenso y además informatizado. Lo que he venido a contar es que en algún momento la organización toma la decisión de informatizar este presunto fraude y además en algunas uniones provinciales también se les hizo un apartado para empezar a controlar la gestión o esos saldos que iban generando esas facturas. Por lo tanto, yo creo que había un conocimiento generalizado y una participación de prácticamente toda la organización, de toda la cúpula en Andalucía. Y quisiera hacerle 2 preguntas, porque si llega incluso a informatizarse el mecanismo, ¿no?, de lo que usted ha calificado de mordidas o presuntas mordidas, tienen que darse, desde mi punto de vista, 2 condiciones. La primera, una extrema confianza en que los mecanismos de control no van a detectar esas irregularidades, y una sensación de impunidad, en tanto en cuanto, incluso pudiendo detectarse, no iban a ser de ninguna manera perseguidas o por lo menos iban a existir obstáculos para ello. Respecto a lo primero, ¿los mecanismos de control existentes podían detectar este tipo de irregularidad o estaban pensados precisamente para no poder detectar este tipo de irregularidades?
Yo creo que los mecanismos de control eran prácticamente inexistentes, más bien eran de descontrol. Puedo hablar del descontrol de estos fondos, ¿no? Porque si un simple concepto, un cambio de concepto en la factura vale para justificar una ayuda, pues es que prácticamente es inexistente el control que están realizando, ¿no? De concepto, como el ejemplo que usted ponía, por ejemplo, del maletín, ¿no? De que en un momento determinado se puede imputar un gasto pues, de una actividad organizativa de un congreso, hacerlo pasar por un gasto de formación simplemente cambiando el nombre. Porque es una de las cuestiones que ha salido recurrentemente en esta comisión de investigación. No se ha parado de repetir por parte de los responsables políticos y administrativos la existencia incluso de un sobrecontrol, casi de manera opresiva, un tratamiento burocrático excesivo. Y sin embargo lo que nos encontramos es con cantidades millonarias que podrían haber sido defraudadas. Nos preguntamos si esto no sería algo así como si un inspector laboral dijese que controla las nóminas simplemente recibiendo un papel, pero sin saber si el dinero llega o no al asalariado. Es un mecanismo un poco particular. Yo puedo entregar a usted una factura y confía en que esa factura esté bien sin verificar cuál es su contenido. Y da la sensación de que esto se eleva. Es decir, el siguiente controlador da por hecho de que la primera vez que se controla la factura estaba bien y además se va distribuyendo el mecanismo de responsabilidad. Tantos más participan en el mecanismo de control, tanto más se diluye la responsabilidad. Por tanto, ¿era posible de alguna manera detectar esta irregularidad? ¿O cómo es detectada esta irregularidad? ¿Solo es el fruto de las denuncias que realizan personas como usted? Creo que la administración no ejercía los controles debidos y creo que también la OGT había estructurado esto de tal forma para engañar a los funcionarios encargados de supervisar y controlar estos controles. Creo que eran muy laxos porque si un simple cambio de concepto te vale para justificar una ayuda, pues habla de que estos controles que ejercía la administración eran prácticamente inexistentes. Y una vez que, y es curioso porque una vez que los medios empiezan a informar de este desvío de fondos, es cuando la administración dice o decide reabrir esos expedientes y es cuando se encuentra pues con todas estas irregularidades, ¿no? Que por lo menos en el caso de Andalucía hay una respuesta por parte de la Administración cuando empiezan a aparecer los primeros indicadores de que puede haber irregularidades que están siendo investigados, aunque sea forzado de alguna manera por la presión mediática o por las denuncias judiciales. ¿Usted cree que es posible ese mecanismo sin un cierto grado de connivencia política del partido en el gobierno, sea cual sea el color de ese partido? ¿Es posible ese mecanismo, o por lo menos lo que usted conoce? Yo creo que si la UGT ha actuado de esta forma es porque sabían que en la Junta de Andalucía no los iban a investigar. Creo que si la impunidad llegó a este nivel dentro del sindicato es porque tenían claro que en ningún momento iban a ser objeto de ninguna investigación. Creo que si toman la decisión en algún momento, ya es la desfachatez máxima, ¿no? de informatizar el fraude, es porque tenían claro que nunca nadie iba a empezar a informar o alertar de lo que ocurría en el sindicato. ¿Cuál es la reacción que usted vive o conoce cuando denuncia estas irregularidades? Usted como testigo, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo se responde políticamente? ¿Hay una negación? ¿Hay una presión sobre los testigos? ¿Hay un olvido? ¿Qué es lo que sucede en su caso? No, lo iba a contar más adelante. Lo que sucede es que la UGT al inicio de todo esto decide constituir una comisión de investigación para, a nivel interno, para demostrar si efectivamente se habían producido esos cambios en las facturas, esas irregularidades contables y vergonzosamente la comisión de investigación que monta el sindicato no ofrece ninguna conclusión. La única conclusión a la que llega es que hubo un trabajador, Laureano Conde, que había borrado 1.756 ficheros, que lo despiden inmediatamente. Esa es la primera reacción que adopta el sindicato, despedir a un trabajador. Y en mi caso, yo ya estaba fuera del sindicato, me interponen una querella por un presunto delito de revelación de secretos. Pero a los responsables del sindicato, la organización ha decidido darles toda la cobertura legal, política y sindical, ¿no?
Aquí hemos encontrado en las comparecencias vividas hasta ahora un cierto contraste entre quienes decían que todo estaba absolutamente controlado, que no era posible error y que en todo caso de haberlo sería absolutamente minoritario, y los testigos de personas que de alguna manera presenciaron ciertas irregularidades que no necesariamente generalizan, pero que en todo caso aportan su testimonio. Y la pregunta es, una persona que denuncia en una estructura como de estas características, da igual las siglas concretas, que sufre una serie de presiones, que puede llegar a ser demandado, pueden pasar dos cosas. Obtiene alguna suerte de beneficio con esta denuncia o directamente parece que sería tonto, ¿no? Diciendo, no entendemos muy bien por qué un ciudadano, ¿no? Esto parece que no encaja en la cabeza de muchas personas. La pregunta es, ¿cómo es posible que la Unión Europea cada vez se tienda más a la protección de testigos, whistleblowers, y aquí se recurra a decir que es que la gente que testifica o tiene intereses ocultos o está resentida con la organización que les despidió o directamente pues lo que hacen es protegerse de las propias denuncias que hacen los presuntos corruptos? Yo creo que en España los denunciantes de corrupción no tienen ningún tipo de protección y creo que las organizaciones que son investigadas los someten a un ensañamiento terrible, brutal. Creo que en el caso de UGT y en mi caso en concreto, pues yo he sufrido las consecuencias de ser la víctima de una casa de brujas, porque la organización jamás se ha centrado en sancionar o castigar a los presuntos responsables de este macro fraude. Ha cargado toda la responsabilidad contra mí. Entiendo que puede ser parte de una estrategia procesal para de esta forma inhabilitar pruebas y mi testimonio, ¿no? Ya que los medios y la misma Fiscalía Anticorrupción ha utilizado mi testimonio para imputar a la cúpula del sindicato en Andalucía, ¿no? Es decir, que se utiliza su información, y con esto termino para que vayamos bien de tiempo, se utiliza la información que usted proporciona y al mismo tiempo se carga contra usted. Es decir, que de alguna manera es fundamental, y esta es mi última pregunta, el papel de la sociedad civil para arropar a aquellas personas que se atreven a hacer frente para que no sean aisladas, para que no venga alguien a una comisión de investigación y se le diga, bueno, es que usted no pinta nada, está usted resentido con su organización, porque la lección que se extrae de eso por parte de cualquier otra persona que lo esté viendo es que vale más no denunciar, que sigan las cosas como están, y así llegamos a ese consenso en el cual no pasó nada. Estas comisiones de investigación no tienen sentido porque no hay nada que investigar, porque no queremos ni mirar cuál ha sido el fraude, y ya no el fraude del dinero desviado, sino la sociedad que se siente defraudada porque tan cantidad de recursos no sirvieron para su propósito. Claro. En el caso de UGT, me parece muy grave que se hayan producido estas prácticas, porque hablamos de fondos que venían destinados a formar a personas en una situación de vulnerabilidad laboral. Es muy grave que la organización, haya cargado de esta forma tan cruel contra un posible alertador de corrupción. Yo creo, y lo he comentado en algunos medios de comunicación, que el mensaje que mandaba la organización era silenciar o matar al mensajero, porque de esta forma nadie más se iba a atrever a denunciar o alertar o a informar de irregularidades. Si lo primero que ven los extrabajadores es que a la primera persona que señalan le intentan destruir o arruinar la vida, pues creo que el mensaje es claro, ¿no? Conviene más, es lo que pretenden, conviene más quedarse en silencio, callarse y mirar para otro lado, porque si no pones en riesgo, en grave riesgo, tu futuro profesional, tu vida familiar y tu economía, ¿no? Gracias, no hay más preguntas, y felicitarle por la valentía y por haber venido hasta Asturias a traernos una información muy valiosa para evitar que se vuelvan a repetir casos como el que usted ha sufrido. Muchas gracias. Gracias. Bien, gracias por su testimonio. Nosotros no vamos a hacer preguntas. Lo de Foro Asturias. Gracias, presidente. Gracias por toda su exposición, señor compareciente. Don Roberto nos ha expresado
todo su saber sobre el problema en Andalucía. Yo solamente le quería preguntar si usted está al corriente de algo de lo que está pasando aquí en Asturias. He estado siguiendo las intervenciones que se han realizado por parte de mis excompañeros del sindicato. Bien, pues no hay más preguntas. Muchas gracias. Es el turno de Izquierda Unida. Sí, gracias, presidente, y buenos días, señor Macías. Bueno, quisiera, en primer lugar, hacerle una precisión. Yo creo que, por lo menos yo, no voy a poner en duda el buen hacer de mi camarada Antonio Maillo, ni del resto de diputados de Izquierda Unida en la Junta de Andalucía, que usted en algún momento de su exposición ha llegado a cuestionar en esa comisión de investigación que tienen en su comunidad autónoma. Comisión de investigación que comprenderá que yo desconozco y más allá de lo que puedo leer en los medios de comunicación, no sé, pero que tengo, por supuesto, la confianza plena en mis camaradas andaluces. Y que también espero, y se lo traslado con toda sinceridad, que creyendo como creemos en la separación de poderes en los procesos judiciales, bueno, la justicia sea administrada de la forma conveniente. Y dicho esto, y aprovechando que hoy está usted aquí con nosotros, me pareció en su exposición oírle que había trabajado en la central de compras del sindicato como administrativo. Eso quiere decir que no tenía relación con los cursos de formación del sindicato, de su sindicato o de su ex sindicato en Andalucía, o sí la tuvo. Trabajaba como administrativo de la central de compras de UGT. Por la central de compras pasaban gran parte de las facturas que el sindicato recibía, ¿no? Vía pues de los diversos proveedores o clientes que teníamos. Y en lo que fue el desarrollo de los cursos, la ejecución, en todo eso no llegó a participar. No. Y tampoco, bueno, ya se lo ha respondido yo creo ahora a la portavoz del Grupo Parlamentario de Foro Asturias, de la problemática que tenemos ahora mismo en nuestra comunidad autónoma de esta comisión de investigación, del objeto de esta comisión de investigación, del control de los cursos de formación en nuestra comunidad autónoma, de la eficacia de sus medidas, de la gestión en definitiva o de la empleabilidad que puedan suponer los cursos en Asturias, tampoco tiene usted conocimiento, entiendo, ¿no? No. Bueno, yo no voy a hacerle más preguntas y no sé si seré uno de esos diputados avispados a los que el portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos hacía referencia en su intervención, pero sí me gustaría solicitar a la mesa, por lo menos al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, el desglose de los gastos de la presencia del señor Macías en nuestra comunidad autónoma, al no encontrar por parte del Grupo Parlamentario ninguna relación con el objeto de la comisión, de lo que es estrictamente el objeto de la comisión en Asturias. Eso es todo, presidente. Pasamos al turno del Grupo Popular. Gracias, señor presidente. Buenos días, muchas gracias, señor Macías, por haber acudido a Asturias y por habernos explicado un poco más y un poco mejor lo que está sucediendo en Andalucía. Voy a ser breve, quería preguntarle, ¿usted encuentra paralelismo en la situación de Andalucía, en el tema que nos ocupa, y lo que ha sucedido en Asturias? Un gran paralelismo, tan lo encuentro que ese ha sido el motivo de haber presentado la denuncia ante la OLAF, ¿no? Que considero que se seguía el mismo modus operandi por parte de la organización. Muchas gracias. Me llama la atención la expresión, porque precisamente le pregunté a uno de los comparecientes si le parecía que eran casos aislados de personas o era un modus operandi, y él me contestó que para él era un modus operandi, no era una persona en un momento determinado. Usted dice que denunció este presunto fraude, ¿no? Ante la OLAF. Hay una denuncia. Es que UGT afirma que usted no hizo ninguna denuncia. Y todavía lo afirma hace 3 días en su página web. Bueno, UGT dice que yo no he acudido al juzgado a presentar una denuncia. Yo he presentado mi testimonio ante la Unidad Central Operativa. Lo que no dicen en UGT
es que ese testimonio ha servido a la Fiscalía Anticorrupción para imputar a toda su cúpula, ¿no? ¿Usted puede decir, al igual que han dicho otros comparecientes en esta comisión, que se ha sentido represaliado o con miedo? Porque aquí se ha hablado incluso de miedo. Yo he pasado muchísimo miedo. He necesitado ayuda psiquiátrica. Mi esposa está en tratamiento psicológico. Durante un tiempo tuve un cierto delirio persecutorio. Se produce un registro en mi domicilio muy violento. La unidad de delitos informáticos de la policía entra a mi domicilio a una petición de la UGT para buscar estas facturas presuntamente falsas. Y bueno, es la primera vez en mi vida que tengo un contacto de esa forma tan violenta con la policía. Eran cerca de 10 agentes acompañados de funcionarios del juzgado que ingresan a mi domicilio buscando estos archivos. Me sentí como el peor de los delincuentes que puede ver en España. Y no sabía por qué, no sabía por qué tenía la policía. Me preguntaba a quién había matado. Cuando me dicen que es la organización, la UGT, la que me ha interpuesto una querella por un presunto de revelación de secretos, pues la verdad es que me encontré mal. Pero más mal me he encontrado cuando he visto el desamparo de todas las personas que en España son señaladas por denunciar o filtrar o alertar o dar un testimonio de irregularidades. Yo estoy convencido que después de este testimonio que del día de hoy, la organización ampliará su querella y vendrán más represalias y vendrán más comunicados diciendo que miento. Cuestionando siempre mi testimonio y dañando mi imagen. Yo la verdad que siempre me he conducido con la verdad. Bueno, pues no voy a hacer más preguntas, solo desearle mucha fuerza, mucho ánimo y mucha suerte con el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía. Y sobre todo muchas gracias por haber venido aquí. Gracias. Es el turno del Grupo Socialista. Sí, gracias, presidente. Buenos días. Bien, está claro que estamos en una comisión de investigación en el Parlamento asturiano, en el Principado de Asturias. Usted, por lo que acaba de explicar, conoce muy bien el funcionamiento de las comisiones de investigación. Mi grupo no le va a hacer ninguna pregunta respecto a la comisión de investigación que haya que haya habido en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ha hecho usted pues, una exposición previa y ha respondido a algunas de las cuestiones que le ha preguntado también el presidente de esta comisión, que también tiene la prevención de utilizar la palabra presuntamente, igual que en muchas de las afirmaciones que usted ha hecho aquí. A la vez también ha hecho la mención de que es testigo y le consta en algunas de las cuestiones, en otras repite reiteradamente la palabra supuestamente. No obstante, yo le voy a hacer las preguntas que tienen que ver con el objeto de esta comisión y quería que me aclarara si usted, en todo caso, tiene algo que ver con el desarrollo de las políticas desarrolladas en el Principado de Asturias en cuanto a los cursos de formación, en cuanto a la formación, el empleo. ¿Tiene algo que ver? No, nada. Constata que no tiene nada que ver. ¿Estuvo usted vinculado de alguna forma a alguna actividad o algunas medidas de control o algún órgano en cuanto a la justificación de esos cursos o programas de formación en el Principado de Asturias? No. Es decir, que usted no pudo tampoco de ninguna forma ni puede dar testimonio, que es para lo que usted viene aquí, no para dar opinión al respecto de ninguna de las cuestiones que aquí se tratan, en cuanto al control, de alguna forma, si el destino de estas ayudas, de las subvenciones a los cursos de formación en el Principado de Asturias han llegado a un buen término. ¿Puede constatar algo de esto? No. Por tanto, entiendo que tampoco gestionó ni conoce gestión alguna respecto a los cursos de formación en el Principado de Asturias.
a lo que atiende Bueno, el objeto. lo conozco a través de autos. ¿Pero puede dar testimonio? No. Bien. Entiendo, por tanto, y por lo que acaban de decir también el resto de los portavoces, algunos incluso no han hecho ni preguntas, porque es evidente que si no tuvo ninguna relación, si no tuve ningún conocimiento, puede tenerlo por oídas, pero bueno, por oídas una comisión de investigación no puede funcionar, no sería ni seria ni rigurosa. Aquí lo que se viene a dar es testimonio. Por tanto, no entendemos tampoco qué testimonio puede ayudar su testimonio en esta comisión de investigación. Sí que a mi grupo también le interesaría, respecto a los gastos y, bueno, a los cargos que usted aquí ha comentado que se pudieron hacer a efectos del dinero público, a nosotros, a mi grupo, también nos interesa cuál ha sido el coste de que, bueno, esta comisión le haya traído aquí desde una comunidad autónoma no cercana, la Comunidad Autónoma de Andalucía, para prestar un testimonio que realmente mi grupo no entiende que sea de ayuda para esta comisión de investigación y que no se adecúa al objeto para el que fue creada. Por nuestra parte, nada más y muchas gracias. ¿Desea, finalizado el turno de preguntas, desea el compareciente realizar alguna precisión o aclaración? Dispondría para ello de 5 minutos. Sí. Una palabra. Antes de despedirme, me gustaría hablar de un buzón denuncia. El buzón denuncia, nosotros hicimos una prueba en la plataforma por la honestidad de la eficacia y eficiencia de un buzón denuncia. Hemos recibido muchas informaciones de gente que está interesada en alertar o denunciar casos de corrupción. Creo que a esta comisión le podría venir bien para recibir información el establecer o el crear un buzón denuncia. Y luego una recomendación también a todos los partidos políticos, que en los casos en los que haya casos de corrupción se personen. Es la única forma de combatir directamente la corrupción, entrar en el ámbito judicial y desde ahí perseguirla. Nada más. Concluida la comparecencia, rogamos al compareciente que abandone la sala, agradeciéndole su colaboración con esta comisión.